manera económica. Precisamente el papado imponía grandes impuestos para adquirir recursos, y luego el Papa, que iba a construir, estaba en un proyecto de construir la Catedral de San Pedro, comenzó a vender indulgencia. Comenzó a vender indulgencia. La indulgencia usted compraba ahí. Si usted tenía un alma, un difunto que se murió, usted podía pagar una indulgencia para que esa alma fuera derechito al cielo. Y algunos sacerdotes, compañeros de Lutero, compraron indulgencia. Y Martín, pues, ese fue el detonante, porque él sabía de la descomposición que había dentro de la iglesia. Amén. Y entonces prácticamente se hace esta propuesta, esta discusión, y entonces favoreció, otro elemento que favoreció es que en ese mismo tiempo se hizo el descubrimiento, se hizo el trabajo, ¿verdad? Se sacó a la luz el trabajo de la imprenta. La imprenta fue un medio mediante el cual se pudo difundir las propuestas que hacía Martín. Se copiaron y se comenzaron a distribuir entre el pueblo, entre la gente. Y ya el asunto se encendió la llama. Y conoceréis la verdad. Amén. Entonces, esas son cosas de lo que se está celebrando en esta semana. Gloria al Señor. El tema que yo tengo para desarrollar es el de la gracia. Pero es importante que nosotros pues vayamos por parte, entendiendo esto. Yo tengo aquí, dice, la Reforma Protestante de Martín Lutero. Lutero fijó sus 95 tesis en el 1517, criticando especialmente la venta de las indulgencias. Ya usted sabe lo que son las indulgencias. ¿Usted cree que eso ha cesado de venderse? Yo en estos días supe de alguien allá en México que compró una con mucho cuarto. Y defendía que la salvación se obtiene solo por la fe. Sola fide en latín. Sola fide. Entonces, de ahí pues surge la primera sola. Sola fide. Solo por la fe. Y que la Biblia, como única autoridad religiosa, solo escritura, solo las escrituras. Todavía hoy, dentro del catolicismo romano, se tiene las escrituras como autoridad, ¿verdad? Como autoridad. Las escrituras, se tiene entonces la tradición de la iglesia y el Papa, pero junto con ahora no encuentro, pero es como si fuera la asamblea de los líderes, ¿verdad? De los obispos. Ajá, hay una palabra para eso. Pero también eso se toma en cuenta como autoridad para establecer las normas. Y el Papa, sabemos que se dice, eso fue algo que se hizo más tarde, pero dentro de la iglesia hubo un Papa que
en un concilio pues se aprobó de que el Papa cuando hablara ex cátedra pues era infalible en su autoridad. Entonces él puede cambiar. En estos días yo me caí en engancho porque salió un youtuber ahí que creó una cosa que había problemas dentro de la iglesia romana y que ya se había descartado el hecho de que el Papa fuera infalible, que se tumbó eso. Y yo oí a Ezequiel Molina y dije, ay, pero es verdad que hay problema, porque Ezequiel es una autoridad dentro del cristiano, ¿verdad? De nosotros dentro de la fe. Entonces, no investigué más profundamente y le hice la salvedad a Rabel. Rabel me dio inquieto y investigamos más. Y resulta que fue un youtuber de esos que hacen fake news para vender like. Habían quitado lo de los santos, las mujeres podían oficiar. Todas esas cosas que están prohibidas dentro del catolicismo eran normas que el Papa de ahora pues lo había quitado. Entonces, bueno, verdaderamente hay problemas, pero no, fue un fake news. Entonces, hermano, cuando dice de la autoridad de las Escrituras, ¿qué es lo que yo digo aquí? Que yo hago énfasis a ustedes. ¿Cuál es nuestra autoridad? Las Escrituras. Las Escrituras son las que tienen la autoridad. Si nosotros no tenemos las Escrituras, entonces si le quitamos la autoridad a las Escrituras, entonces nuestra fe no tiene base. Por eso yo le he dicho a ustedes, nuestras raíces, ¿dónde están? De la iglesia, del cristianismo, vamos a poner de la fe cristiana. ¿Dónde están nuestras raíces? En Roma. En Roma. El Imperio Romano. Constantino. Constantino fue que oficializó la iglesia de que se llama Católica Universal. Es Constantino. Entonces, Constantino. Roma. ¿Dónde tenemos nosotros nuestras bases? Cristo es nuestra base, pero no puede la iglesia, yo le he dicho, la iglesia no puede explicarse sin el judaísmo. Romanos 5. ¿De quién son los patriarcas? ¿De quién es el culto? ¿De quién es el Cristo según la carne? No es judío. Entonces, nuestra salvación, y lo dice Jesús, nuestra salvación viene de los judíos. Amén. Entonces, la autoridad para nuestra fe son las Escrituras, no las tradiciones. Oímos, examinamos, miramos a los teólogos, vemos sus posiciones, pero lo que nos enseña tiene que pasarse por el sedazo de las Escrituras. Lo que yo le enseño, ustedes tienen que examinarlo a la luz de las Escrituras y saber lo que cree. El Señor dice, y por no haber querido creer a la verdad, Dios le da un espíritu de error para que crean a la mentira. Hay muchos lugares de reunión hoy que se llaman iglesia, se llaman a sí mismas iglesia, pero cuando usted la examina, no son la iglesia de Cristo. Son congregaciones sociales. Son congregaciones, son reuniones sociales, son inventos de hombre. Pablo dice, si alguien trajere un evangelio diferente que el que yo le he anunciado, el tal sea anatema, que quiere decir maldito. Entonces, nosotros debemos saber qué nosotros creemos, hermano, y tener nuestra fe verdaderamente puesta en Jesucristo.
Si usted no entiende mucho, vea las escrituras, vea lo que el Señor demanda de usted y hágalo. Amén. Entonces, nuestra autoridad es las escrituras. Esto provocó una división en el cristianismo. Eso quiere decir un cisma. El surgimiento de nuevas iglesias protestantes como el luteranismo y el calvinismo y guerras religiosas en Europa, además de la reacción de la Iglesia Católica en la contrarreforma. O sea, cuando hubo ese movimiento de reforma en el cual se hicieron demandas y la Iglesia no quiso hacer cambio, entonces luego hicieron cambio para combatir lo que fue esa división. Y se llama entonces la contrarreforma. De allí, de esa reforma protestante salen las 5 solas, que son los 5 pilares de las doctrinas de la reforma protestante, resumido en frases latinas. ¿Cuáles son esas frases latinas? Sola gratia, sola fide, sola escritura, solo Cristo, soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Soli Deo gloria. O sea, 5 pilares, los cuales todavía hoy, ¿verdad?, permanecen. Y nosotros tenemos que examinar si realmente esos pilares están correctos. Doctrinas fundamentales de la fe. Entonces usted tiene que conocer. Amén. Si es una persona que no puede quizás entender mucho las escrituras, pero sí debe leerla, debe procurar leerla y examinar lo que cree. Hay una hermana ya que partió con el Señor ya hace unos años. Ella practicaba, yo le he hablado a ustedes, le he dado testimonio. Ella practicaba la hechicería, María Petronila. Cuando ella se convirtió, ya no sabía leer. ¿Verdad? Ella no sabía leer. Pero ella le dijo al Señor que le enseñara a leer. Y ella no leía en otra cosa, pero en la Biblia leía. Ya leía la Biblia. Amén. Ella ejerció la hechicería, no porque ella lo aprendió en práctica, sino ella tenía un ser, un espíritu que venía y hablaba con ella y le decía cosas. Ella parteaba, ¿verdad?, también a las mujeres que salían. A veces el espíritu ese le decía que saliera y la ponía a caminar por la calle. Llegaban y una mujer estaba teniendo problemas de parto y ella le ayudaba a hacer el parto. Y ese mismo espíritu le decía, no cobre nada por eso, porque hay un más allá. Pareciera correcto el espíritu ese, ¿verdad? Pero no, que espíritu demoníaco. Porque ese espíritu, después que ella se convirtió a Cristo, entonces ese espíritu trató de ponerla loca, volverla loca. Yo grabé su testimonio, pero la cinta se me perdió. Yo quería haberla tenido, ¿verdad?, para presentársela a los hermanos y oyeran de ese testimonio, porque hay gente que ignoran y piensan que no hay espíritus, que no hay ese mundo invisible. Sí lo hay. Amén. Los psicólogos y la ciencia moderna dicen que no, pero la experiencia de muchas personas dice que sí. Amén. Entonces, la salvación es un don gratuito de Dios, no algo que podamos ganar por los méritos o buenas obras. Eso es solo gracia. La solo gracia, la salvación es un don gratuito de Dios, no algo que los humanos puedan ganar por sus méritos o buenas
obras. Eso es solo gracia. Eso entra en pugna con la posición de las ventas, de las indulgencias y de las obras de las cuales habla el catolicismo romano. Bien, levantarse e ir a misa, hacer penitencia, ¿verdad? Eso no vale de nada para la salvación. La salvación es un regalo que Dios nos da, ¿verdad? Y esa salvación nos la da solo a través de la fe. Por eso se dice solo fe. La salvación es recibida mediante la fe en Jesucristo, no a través de las obras o rituales humanos. Solo Escritura. La Biblia es la máxima autoridad en manera de fe y vida, y es suficiente por sí misma para guiar a los cristianos, sin necesidad de otras revelaciones o interpretaciones que la contradigan. Solo Cristo, Jesucristo, es el único mediador entre Dios y la humanidad, y es a través de Él y sobre Él que se puede alcanzar la salvación. Solo a Dios la gloria. Toda la gloria por la salvación y por todo lo que existe pertenece únicamente a Dios. No hay ninguna persona o institución. Amén. Entonces esas son las 5 solas. Estas 5 doctrinas son fundamentales para el protestantismo y marca una diferencia clave con la doctrina católica romana, enfatizando la soberanía de Dios y la centralidad del evangelio bíblico. Sola gracia enfatiza la gracia como la razón de nuestra salvación. En otras palabras, la salvación proviene de lo que Dios ha hecho y no de lo que nosotros hacemos. Efesios 2, versículos 8 y 9. Enseña porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Cada una de estas solas puede considerarse tanto en una corrección de los excesos de la Iglesia Católica Romana al comienzo de la Reforma, como es la declaración bíblica positiva. Sola Escritura hace énfasis en la Biblia como la única fuente de autoridad para los cristianos. Al decir solo Escritura, los reformadores rechazan tanto la autoridad divina del Papa católico romano como la confianza en la tradición sagrada. Solo la Biblia era inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Toda escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que las escrituras norman tu conducta y tu manera de vivir. Tú tienes que tenerla en cuenta, ¿verdad? Quizás no el asunto de la ley, por eso es que hay que entenderlo, ¿verdad? Y ahorita estaremos explicando un poquito acerca ya cuando estemos con relación a la gracia, la doctrina de la gracia. Es respirada por Dios. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, cuando habla de que la inspiración es como si Dios la hubiese soplado sobre los hombres, los cuales hablaron no de su propia cuenta, ¿verdad?, sino por la voluntad de Dios. Cualquier cosa que el Papa o la tradición enseñe y que contradijera la Biblia había de ser rechazada. Hay cosas que los papas declararon, el consejo de obispos, ¿verdad?, quedaron de acuerdo, pero que eran contrarios a la Escritura. Esas cosas no se aceptaron como buenas y válidas.
como esa enseñanza luego en el concilio se dice, ¿verdad?, que María subió al cielo. No es una doctrina apostólica, no es una doctrina de los apóstoles, es una doctrina que luego la iglesia, un dogma de fe, ¿verdad?, enseñado a los fieles y que debían de aceptarlo porque el Papa lo promulgaba. Bien, entonces si era así, contradecía la escritura, entonces la rechazamos. La sola escritura también impulsó la traducción de la Biblia al alemán, francés, inglés y otros idiomas, e impulsó la enseñanza de la Biblia en los idiomas comunes de la época y no en latín. O sea, agradecemos eso, ¿verdad?, a la imprenta. Pero ya hoy pues tenemos muchísimos medios de comunicación y que la escritura pues está en abundancia, aunque todavía hay muchos lenguas, etnias que todavía no tienen la Biblia. La Biblia todavía no ha sido traducida a su idioma. Entonces, de eso se encarga la sociedad bíblica, de hacer esos trabajos para que la gente sea alcanzada. Hoy en día, pues con los medios que hay, pues se hace el trabajo mucho más rápido. Sola fide enfatiza la salvación como un dogma gratuito. La Iglesia Católica Romana de la época enfatizaba el uso de indulgencia, donar dinero para comprar un estatus con Dios. Las buenas obras, incluido el bautismo, eran consideradas un requisito para la salvación. Sola fide afirmaba que la salvación es un don gratuito para todos los que aceptan por fe. Juan 3:16, la salvación no se basa en el esfuerzo humano ni en las buenas obras, según Efesios 2:9. Entonces sabemos lo que dice Juan 3:16. ¿Quién lo dice? Díganlo. Amén. Hay algunos policías que lo usan cuando haya un cristiano. Le pregunta, ¿usted es cristiano? ¿Qué dice Juan 3:16? Sola gracia. Enfatiza la gracia como la razón de nuestra salvación. En otras palabras, la salvación proviene de lo que Dios ha hecho y no de lo que nosotros hacemos. Enseña porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, la gracia, la salvación es una gracia que se recibe por medio de la fe. Amén. Solo Cristo, a veces nos viene dado solo Cristos, solo a través de Cristo resalta el papel de Jesús en la salvación. ¿Recuerdan el texto que dice? Y en ningún otro hay, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado en el cual puedan ser salvos. Algunos dicen, no, yo voy a María. Yo voy a María. Porque ¿qué le va a negar el hijo a la mamá? Pues no es un razonamiento humano. Eso no te lo enseñó Jesucristo. Eso no te lo enseñaron los apóstoles. Es un razonamiento tuyo que piensas que puedes contradecir lo que Dios dice. Entonces, estás diciendo tú con eso que María es más compasiva que Cristo. La tradición católica romana había colocado a los líderes de la iglesia como los sacerdotes en el papel de intercesores entre los laicos y Dios. O sea, dentro del catolicismo romano se utiliza el sacerdote como instrumento para usted ir y confesar sus pecados y que Él le haga
para perdonarlo. Si alguno está muriendo, buscan al sacerdote, si es católico romano, hacen ese acto de fe final en el cual se busca al sacerdote para que venga a la casa, le dé la hostia o el pan eucarístico, le haga los santos óleos y lo encomiende a la gracia de Dios. Pero hay que seguir pagando la misa y la cosa. Si no paga suficiente, hay que hacerle su misita. Amén. Entonces, eso es parte de lo que se hacía, o sea, buscar un intercesor. En la Reforma protestante se declaró el sacerdocio de todos los creyentes. Ahora, ¿es eso coherente con las Escrituras? Entonces, usted busca en Pedro lo que dice Pedro: y vosotros sois real nación, pueblo adquirido, para que anunciéis de todo aquel a la luz. Entonces ahí está, cada uno de nosotros tiene acceso a la presencia de Dios. No necesita un mediador para usted acercarse a Dios. Claro, debemos orar los unos por los otros. Pablo mismo le decía a la iglesia: oren para que Dios me conceda ir a ustedes y poderles compartir una vez más la palabra. O oren por mí, que estoy en gran aprieto, en gran aflicción, para que la boca de Satanás sea tapada. O sea, oramos los unos por los otros. Y ese sacerdocio sí lo ejercemos. Pero no tenemos que venir al ministro para que el ministro, en este caso el pastor, ¿verdad?, nos dé el perdón. Cuando nosotros llamamos al arrepentimiento, le decimos a la gente que deben aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y conforme a lo que ha sido declarado por Cristo, los que creen y son bautizados son salvos. Amén. Entonces, la condición de la persona, creerle. ¿A quién es que va a creer? A Cristo, su palabra. Como hablábamos en el mensaje pasado, que ustedes no lo quisieron oírlo otra vez. Parece que se lo aprendieron bien cuando yo lo prediqué, ¿verdad? Y yo decía del que está muerto espiritualmente, ¿verdad? Y el Señor dice: y viene la hora en que todos los que oigan la voz del Hijo de Dios, estamos hablando de los muertos espiritual, tendrán vida si prestan atención. ¿Qué quiere decir? Si hacen caso, porque uno le manda a un muchacho: mira, muchacho, quítate de ahí, ponte aquí. El muchacho está oyendo el sonido, pero queda sentado. Ese no está oyendo, no está prestando atención. Amén. El que presta atención, el que oye y hace lo que el Señor dice que haga. Pero usted acaba de decir que la salvación es por gracia y que no tenemos que hacer. No, ahí es donde viene el asuntito que hay que entender. Porque hay dos corrientes teológicas dentro de lo que es la explicación de las Escrituras con relación a esta doctrina. Hay los que hablan del monergismo. El calvinismo y Martín Lutero eran monergistas. Yo ahí no me alineo con Martín Lutero. No, yo ahí no me alineo con él. Hay que examinar para no caer en los errores. No, usted no tiene que hacer nada. Bueno, pero ¿qué le dijo el Señor a los
apóstoles cuando los envió a predicar. Para poner un ejemplo sencillo, vayan y predíquenle el evangelio, diciendo: arrepentíos y... Entonces, ¿Dios se puede arrepentir por mí? ¿O necesito arrepentirme? Es cierto que un individuo necesita la gracia de Dios activa, obrando, como yo decía, ¿verdad? Y el Señor le abrió el corazón a Tabita para que estuviese atenta a lo que Pablo. Tabita entendió el evangelio y lo aceptó. Dios obró, pero ella tuvo que aceptar el evangelio. Amén. Parece sencillo, parece sencillo, pero aquí hay una acción que el hombre tiene que hacer y que Dios no la puede hacer por usted. Amén. Entonces, el monergismo, que a eso es que me estoy refiriendo, a las corrientes monergistas, dice: solo Dios tiene que ver en la salvación. Y entonces Él escoge a Pedro, a Juan, a Lucas, a Juan José, a Rabel, a Manuel, desde antes de la fundación del mundo, y los escoge para salvación. Y todos los otros que se pierdan. Pareciera que es así, pero no es así. El Señor predeterminó desde la creación, desde el principio, que todos los hombres que se arrepintieran y aceptaran a Cristo, estos son los elegidos. ¿Dónde somos elegidos? Pero ¿dónde somos elegidos? ¿En qué lugar? En Cristo. Es asunto de posición. ¿Dónde usted se coloca? Los muertos son salvos, son resucitados, son regenerados, son transformados, heredan vida eterna. Los que están en Cristo. Bien, entonces, desde antes de la fundación del mundo, el plan, Jorge que sabe de ser arquitecto, como arquitecto, Dios, como arquitecto, estableció el orden, la regla, para que todos los hombres tengan la oportunidad de ser salvos. Amén. Pero usted tiene que querer. Dios obra. Y Dios está trabajando. Y tiene una gracia que está operando con los hombres. Vamos a irnos allá al diluvio, allá cuando la maldad de los hombres se multiplicó sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Pero el Señor envía el Espíritu Santo en Pentecostés, y el Espíritu Santo viene para redarguir y para convencer al hombre de sus y de juicio. El monergista dice: no puede una persona a la que Dios está tratando con ella resistir al Espíritu Santo. No puede.
Yo quiero decirle que ahí Dios introduce su mano y de una manera poderosa, en abundancia de gracia, opera según su propósito con un individuo. Pero esa no es la regla general. Hay una regla general que es la operación del Espíritu Santo obrando sobre la gente cuando se expone la palabra de Dios. Y la gracia de Dios está allí convenciendo de pecado. Yo los he visto caer bajo lágrimas, convencidos, el Espíritu Santo obrando en la persona. Y usted le pregunta, ¿usted quiere aceptar a Cristo? No. ¿Y por qué usted llora? No, yo no sé. ¿Ah? Yo sí sé por qué. El Espíritu de Dios está obrando en tu vida. Te está convenciendo de pecado. Te está diciendo que tú necesitas aceptar a Cristo. Pero tú tienes algo en tu corazón que tú quieres hacer, que no quieres dejar de hacer. Y tienes tu maldad en el corazón. Dios en su gracia está operando en tu vida. Pero tú tienes una cosita por ahí. No sabemos si es un trabajo, si es una mujer, si es un hombre, si es un negocio que tú haces que sustrae de lo que no debe sustraer. No sé. Pero hay algo que aunque el Espíritu de Dios está operando en ti, lo resiste. Y dice la Escritura, hablando de los escribas y los fariseos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Por qué lo entregaron los fariseos? Por envidia. Pero la palabra estaba ahí. ¿Ah? Entonces se requiere la gracia del Señor operando, pero entender esas dos cosas. Yo sé que la salvación es por gracia y que en cuanto a la salvación, lo establecido por Dios, yo a eso no le puedo añadir nada. Yo lo que tengo que hacer es aceptar y recibir. Bien, pero eso es una parte mía. Entonces, en eso hay sinergismo, que quiere decir que son está Dios y usted también está cooperando. Amén. ¿Para qué se predica el evangelio? No, los monergistas dicen porque Dios lo ordenó. Dice el monergista, porque Dios lo ordenó. Y ya eso es suficiente para yo predicar. Pero resulta que esos son la gente que menos predican, porque en su corazón no tienen la suficiente fuerza, porque no creen que realmente que no salen a hacer culto evangelístico, predicar. No. Tienen su sistema. Generalmente se llenan de las iglesias, de los miembros de las iglesias pentecostales, que como no les gustan estudiar mucho la escritura, entonces esta gente tiene un estatus social alto y tienen buena apariencia física, y entonces entonces me alivio, y si yo produzco un chelito, pues me voy a ese tipo de congregación donde no hay mucho ajetreo. Amén. Pero no, hermano, usted necesita convertirse. Yo no me puedo convertir por usted. Yo no me puedo bautizar por usted. Usted tiene que convertirse y volverse a Dios. Los hijos míos tienen que venir al Señor ellos y convertirse al Señor. Yo no me puedo convertir por ellos. Amén. Yo puedo orar, puedo suplicar, puedo rogar a Dios que le conceda, que le dé arrepentimiento. Oramos a Dios para que Dios intervenga. Pero si la persona resiste al trabajo, hay muchas maneras que Dios obra. Pero no le envió Dios
a Pedro para que llegara a la casa de Cornelio? Es porque Cornelio necesitaba oír el mensaje para poder ser salvado. Amén. Entonces, aquí estamos hablando del monergismo y sinergismo. Amén. Esta iglesia, fundamentalmente creemos en el sinergismo, no en el monergismo, aunque pueda haber uno o dos que sean monergistas en la congregación. Yo no me opongo a eso, porque, como digo, yo respeto la libertad de pensamiento, de razonamiento, ¿verdad? Pero sí, mi responsabilidad es enseñar lo que yo estoy plenamente convencido. Amén. Así que usted puede encontrar un expositor que nosotros invitamos gente ¿verdad? De la iglesia reformadas, para que vengan y expongan la palabra. Bueno, y a veces nos exponen cosas que no compartimos, ¿verdad? Gloria al Señor. No sé si tengo el tiempo todavía. No he llegado todavía a la parte mía. Es la introducción que estoy. Pero es importante que nosotros entendamos esas dos partes. Amén. Yo creo que se les quede algo. Por eso he estado repitiendo las mismas cosas de diferentes maneras, para que tratar de que a usted se le quede algo en la cabeza. Que no es simplemente el predicar por predicar, ¿verdad? Ya yo pasé de ahí hace mucho tiempo. Deseo realmente que ustedes pues entiendan las cosas de Dios. Entonces, solo la salvación se obtiene a través de Cristo. No hay que tener un sacerdote para que haga intercesión por nosotros. Los reformadores enfatizaron el papel de Jesús como nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. Hebreos 4:15. Enseña, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es el que nos ofrece acceso a Dios, no un líder espiritual humano. Amén. Es en Cristo. Es en Cristo que hay que poner nuestra confianza. Ahora, ¿quiere decir eso que andemos desordenadamente? No. El cuerpo tiene diferentes miembros para hacer diferentes funciones. Pero la cabeza y la autoridad de la iglesia, y nosotros ¿verdad? Como pueblo real, pueblo de sacerdotes, tenemos un sumo, porque Él es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo. Entonces nosotros estamos sujetos pero la cabeza no es una persona humana, es Cristo. Si alguien le dice que su iglesia es solamente la iglesia del día y medio de Villa Mella, usted le dice, bueno, sí, esa es la iglesia local, pero nosotros pertenecemos a una iglesia universal, la iglesia de Cristo. Ahora, hay sectas que se llaman iglesia universal. Una de ellas es la católica. Católico quiere decir universal. ¿Por qué? Bueno, porque es para todo el mundo, para todo el cosmos. Entonces, lo que queremos decir es que no es la doctrina simplemente de la iglesia local, sino usted tiene que examinar que usted esté en la doctrina de lo que enseñaron Pablo, Pedro, Juan, Lucas, Marco.
O sea, las enseñanzas de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo del edificio de la iglesia, como edificio, como templo de Dios, Cristo Jesús. Puesto el fundamento, dice Pedro, puesto el fundamento sobre apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. Y nosotros, dice Pedro, como piedras vivas. Entonces, nosotros somos piedra de ese edificio que es la iglesia, en la cual mora el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano, solo a Dios la gloria, enfatiza la gloria de Dios como la meta de la vida. En lugar de esforzarnos por complacer a los líderes de la iglesia, mantener una lista de las reglas o proteger nuestros propios intereses, nuestro objetivo es glorificar al Señor. La idea de solis Deo, gloria, se encuentra en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Las 5 solas de la Reforma Protestante ofrecieron un fuerte correctivo a la práctica y creencias defectuosas de la época, y siguen siendo relevantes hoy en día. Estamos llamados a centrarnos en la Escritura, aceptar la salvación por la gracia a través de la fe, magnificar a Cristo y vivir para la gloria de Dios. Sola gracia, solo por la gracia. Sola gracia, única gracia, excluye específicamente el método hecho por una persona como parte del logro de la salvación. Sola gracia es la enseñanza de que la salvación viene por la gracia divina o un favor inmerecido solamente, no como algo merecido por el pecador. Esto significa que la salvación es un regalo inmerecido por causa de Jesús. Predicamos este jueves acerca del favor de Dios. El favor de Dios. La gracia es un favor de Dios. Es ser favorecido por Dios. Ahora, aquí hay una serie de cositas que necesitamos explicar, pero lo vamos a hacer esta noche. Lo voy a dejar hasta aquí. Yo creo que lo que le he dado hasta ahora es suficiente, porque no puedo entrar ahora a la gracia, que es el tema que tenemos por completo. Amén. Si alguno viene esta noche de los que están aquí y hacen ese esfuerzo, pues van a oírme. Si no, después lo suben y usted lo oye. Si es que lo oye, porque uno lo comparte y no lo oye. Ni siquiera la congregación lo reporta. Pero les ponemos. Oyen a otros. Precisamente van allá a los monergistas y dejan a los sinergistas. Pero mi responsabilidad es darle la palabra del Señor. El Señor sabe. El Señor sabe. Nuestro interés es que ustedes sean salvos. Que tengan a Cristo en su corazón. Que tengan a Cristo en su vida. Si no entienden mucho acerca de estos combates de la conciencia, de la teología, lo importante es depositar no en la letra, sino en una persona. ¿En quién hay que depositar nuestra fe? En Cristo Jesús. Amén. Eso es lo importante. Tener a Cristo como una persona que lo conoce, que sabe sus necesidades, a quien usted debe procurar serle agradable. Y eres la razón. Eres la razón. Eres la raíz.
Ese mensaje está ahí también en YouTube, que se lo he predicado a ustedes. Eres la razón. No es el hombre. No es usted. Sí, el Señor nos ama. Sí, Dios quiere nuestra salvación. Dios está haciendo de un pueblo. Pero ¿sabe cuál es la razón de ese pueblo? ¿Cómo es que concluyen las 5 solas? ¿A Dios? Pues entonces la razón, y al Padre le ha placido, es de darle todas las cosas a Cristo Jesús. Eres la raíz y eres la razón de todas las cosas. En este mundo material, el hombre llamado Jesús de Nazaret, un judío, es Dios. Amén. Es Dios. Amén. ¿Lo perciben? ¿Lo sienten? Es Dios en este mundo material. Porque el Dios eterno, el Padre celestial, trasciende lo material, lo terrenal, lo temporal. Porque de Él, de allá, del Padre celestial, vienen todas las cosas. Y Él lo llena todo. En Él nos movemos y en Él somos. Ahora, le plació a Dios a través del Hijo Jesucristo de entrar al mundo y hacerlo entonces a Él Señor de todo el universo. Amén. Yo les he dicho, a quien veremos siempre será a Cristo. En la eternidad, a Cristo. Amén. A Dios nadie le vio jamás. Amén. Entonces, nosotros conocemos lo que Dios revela de sí mismo. No es que nosotros podemos llegar a conocer a Dios por nuestros propios métodos, sino hay que ver lo que Él ha revelado de sí mismo. Y conocerlo a Él debe ser ese propósito nuestro, continuamente de crecer en ese conocimiento. Dios nos bendiga, Dios nos guarde.